Hay un momento silencioso antes de que inicie el movimiento del día. Una pausa natural donde el alma respira profundamente antes de comenzar los trayectos que la esperan. Es el instante donde las decisiones se alinean, donde los pensamientos buscan orden, donde el corazón recuerda lo que es importante. Y en ese umbral entre la quietud y la actividad, Dios susurra una promesa eterna: no caminarás solo. Porque no hay jornada, por larga o incierta que sea, donde su presencia no pueda acompañarte. Cada camino que recorremos, los conocidos, los inesperados, los difíciles, los largos, los rutinarios, está lleno de momentos que no vemos venir. Conversaciones imprevistas, pausas necesarias, desafíos ocultos, oportunidades disfrazadas. No siempre sabemos qué nos espera en la siguiente esquina, pero sí sabemos quién nos espera en cada paso. Y esa certeza transforma la manera en que enfrentamos la vida diaria. El corazón humano anhela seguridad. Buscamos garantías, previsiones, atajos, señales claras. Pero la verdadera protección no viene del control, viene de la confianza. Porque lo que el cielo promete no es ausencia de peligros, sino presencia divina en medio de cada trayecto. Por eso, antes de comenzar cualquier jornada, el alma debe recordar la promesa que ha sostenido a generaciones enteras. Así lo declara la Escritura en Salmo capítulo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa pregunta es el eco de un corazón humano que reconoce su vulnerabilidad. No es una frase de duda, es una confesión de necesidad. Es el reconocimiento humilde de que hay caminos donde las fuerzas propias no bastan, donde la lógica no alcanza, donde la experiencia no garantiza nada. Y justo allí, cuando los ojos se elevan, Dios responde con una verdad que calma: tu socorro viene de lo alto. Cada jornada comienza con una elección: confiar en nuestras propias capacidades o confiar en el Dios que nunca falla. Cuando inicio mi día mirando hacia adentro, encuentro límites. Cuando lo inicio mirando a Dios, encuentro dirección. Por eso el salmista levanta la mirada hacia las alturas, no para huir, sino para recordar quién lo guarda en su andar. Padre, en este amanecer quiero levantar mis ojos hacia ti antes de mirar cualquier camino. Quiero entregarte cada trayecto, cada paso, cada decisión. Quiero recordar que no se trata de la ruta, sino de la compañía. Porque un día seguro no es aquel sin dificultades, sino aquel donde tú caminas conmigo. El alma que empieza el día reconociendo esta verdad camina más ligera, ya no carga sola, ya no se angustia pensando en lo que vendrá, ya no lucha contra lo que está fuera de su control, porque la seguridad no nace de las circunstancias, sino de la confianza, y la confianza se fortalece cuando recordamos quién es nuestro guardián. En Salmo capítulo 121, versículo 2 continúa la promesa: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Esa frase es un ancla para cualquier corazón inquieto. El que te cuida no es un guardián débil, no es un observador pasivo, no es un acompañante limitado. Es el creador del universo, el que diseñó el cielo, el que sostiene la tierra, el que conoce cada segundo del tiempo. Si Él es tu guardián, ¿qué jornada podría superar su poder? Padre, hoy necesito recordar que mi seguridad no depende de mis planes, sino de tu fidelidad. No depende de mi fortaleza, sino de tu cuidado. No depende de lo que puedo predecir, sino de lo que tú ya conoces. Cada trayecto, incluso el más incierto, es seguro cuando tú lo acompañas. Los caminos de la vida no siempre son rectos. Algunos están llenos de curvas inesperadas, otros parecen interminables. Algunos están marcados por pausas obligatorias, otros por decisiones repentinas. Pero en todos, Dios promete protección no solo para los pies, sino también para el alma. Él cuida el cuerpo, pero también cuida las emociones, las dudas, los pensamientos, los miedos que intentan paralizar. Caminar con Dios no significa que no habrá tropiezos, sino que cada tropiezo será sostenido. No significa que no habrá amenazas, sino que ninguna tendrá la última palabra. No significa que no habrá oscuridad, sino que la luz divina siempre será suficiente para dar el siguiente paso. En Salmo capítulo 121 está escrito: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¡Qué promesa tan hermosa!
Dios no se distrae, no se cansa, no se ausenta. Su vigilancia es constante, su protección es activa, su fidelidad es inquebrantable. Padre, mientras camino hoy, que mis pensamientos no se llenen de «¿y si pasa esto?», sino de «Dios me guarda». Que mis decisiones no se basen en miedo, sino en fe. Que cada paso que dé sea un recordatorio de que no camino solo, sino bajo tu mirada. El trayecto de cada día también incluye intersecciones internas, los pensamientos que intento controlar, las preocupaciones que intento callar, las decisiones que intento sostener. Pero incluso en esos caminos invisibles, Dios cuida. Él conoce cada detalle interno antes de que lo hable. Él conoce mis temores antes de que los confiese. Él conoce mis dudas antes de que las admita. Y aún así, su protección permanece. No hay jornada que Dios no acompañe, ni camino que Él ignore. El que hizo el amanecer también conoce las sombras. El que creó la luz también conoce los desvíos. El que formó el camino también prometió guiarlo. Por eso el alma puede descansar incluso mientras avanza, porque avanza guardada. En Salmo capítulo 5 dice, «El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha». En tiempos antiguos, la sombra representaba protección del calor, cercanía constante, presencia segura. Así es Dios hoy contigo, sombra fiel, abrigo cercano, protección continua. No importa cuán lejos vayas, Él jamás se queda atrás. Padre, quiero caminar hoy con esa certeza viva en mi interior, que incluso si mis planes cambien, tu compañía permanece, que si la ruta se complica, tu protección no se interrumpe. Que si el día sorprende, tú me sostienes. Porque mi socorro no depende del camino, depende de tu fidelidad, y tu fidelidad no falla. Por eso, antes de continuar este día, te invito a dejar en los comentarios esta declaración de fe. Dios me guarda en cada camino. Hazlo como acto espiritual, como ancla para tu alma, como declaración que acompañará tu jornada. Porque lo que declaras al inicio del día sostiene tu corazón hasta el final. ¿Qué ocurre cuando comienzo mi jornada no desde el temor, sino desde la certeza de que Dios me acompaña en cada trayecto? ¿Qué sucede dentro del alma cuando la primera decisión del día es confiar en su cuidado absoluto? En ese simple gesto de entrega, la vida cambia de dirección, porque ya no camino desde mis fuerzas, sino desde su protección. Padre, hoy me detengo antes de comenzar el movimiento. Respiro profundo. Reconozco tu presencia en este amanecer. Admito que necesito tu cuidado en cada paso. Y con humildad declaro que no quiero caminar sin ti, porque ningún trayecto es seguro lejos de tu compañía. Esa confesión abre mi espíritu a tu protección. Como está escrito en Salmo capítulo 121, versículo 1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hoy alzo mis ojos, no a mis preocupaciones, no a mis dudas, no a mis miedos, sino a ti. Porque mi socorro no viene de mis planes, viene de tu fidelidad, y esa verdad me sostiene. Señor, en este momento declaro, mis pasos pertenecen a tu voluntad, mis decisiones pertenecen a tu guía, mi seguridad pertenece a tu sombra, y mi confianza pertenece a tu palabra. Todo lo que soy y todo lo que haré hoy descansa en ti, porque solo tú puedes guardarme realmente. En Salmo capítulo 121, versículo 2, está escrito, «Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra». Esa declaración me recuerda que quien me protege no es limitado, sino eterno. No es frágil, sino todopoderoso. No es inestable, sino constante. Y si el Creador del universo es mi guardián, ningún camino queda fuera de su alcance. Padre, pongo mis trayectos en tus manos, mi salida y mi regreso, mi ir y mi volver, mi avance y mi pausa, mi comienzo y mi final. Tú conoces cada metro que recorreré, cada persona que encontraré, cada decisión que tomaré. Nada de lo que hoy suceda podrá sorprenderte, y esa certeza me da paz. Hoy declaro esta verdad sobre mi vida. No caminaré con temor, caminaré con fe. No avanzaré preocupado, avanzaré en tu paz. No miraré a los peligros, miraré a tu protección. Mi seguridad está en ti, y eso basta para comenzar el día.
Señor, te entrego mis pensamientos, porque son ellos los que primero se extravían. A veces el miedo se adelanta al camino. A veces imagino escenarios que no existen. A veces mi mente corre más rápido que mi fe. Pero hoy decido detener ese ruido interno y recordar que no camino solo. Si tú vas delante de mí, ningún pensamiento adverso tiene autoridad sobre mis decisiones. Como dice Filipenses capítulo 4 versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mis corazones y mis pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz será mi escudo invisible. Esa paz será mi guía silenciosa. Esa paz será mi guardiana en cada trayecto. Padre, protege mis emociones durante este día. Quita el temor que paraliza, la ansiedad que inquieta, la inseguridad que confunde. Permíteme caminar no según lo que siento, sino según lo que creo. Y lo que creo es esto: tú eres mi guardián, tú eres mi sombra, tú eres mi refugio, tú eres mi paz. En Salmo capítulo 121 versículo 3 está escrito: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Qué serenidad produce esa verdad? Mi seguridad no depende de mi habilidad para evitar el mal, sino de tu capacidad para cuidarme del mal. Y tú no duermes, no descuidas, no fallas. Mi guardián celestial permanece atento incluso cuando yo me distraigo, y eso me llena de tranquilidad. Señor, que mis pasos sean firmes hoy. Que ningún desvío me confunda, que ninguna prisa me haga caer, que ninguna distracción me robe la paz. Hazme consciente de tus advertencias, sensible a tu voz, atento a tu guía. Porque en cada trayecto, por corto que sea, necesito tu sabiduría para avanzar. También te entrego, Padre, los caminos internos que recorreré hoy, las decisiones difíciles que quizá deba tomar, las palabras que necesite decir con amor, los silencios que tendré que guardar, los pensamientos que debo ordenar. Sé tú el guardián de mi alma, para que mi interior también camine protegido. En Salmo capítulo 121 versículo 5, dice: el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Tu sombra significa cercanía, significa cobertura, significa presencia constante. Si tú eres mi sombra, entonces nunca estoy lejos de tu cuidado. Y si nunca estoy lejos, entonces no hay razón para el miedo. Padre, oro por protección física en cada trayecto. Guárdame en la calle, en el trabajo, en el transporte, en los lugares nuevos y en los lugares conocidos. Guárdame del peligro visible y del que no puedo ver. Envía ángeles que me acompañen. Que mis pasos estén envueltos en tu luz y que donde yo vaya, vaya también tu presencia. En Salmo capítulo 34 versículo 7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa promesa es un muro espiritual que me rodea hoy. Un muro que no se derrumba, un muro que no se abre, un muro que no se agrieta. Mi vida está custodiada por el cielo, incluso cuando yo no lo percibo. Padre, oro también por protección emocional. Que el desánimo no me alcance, que la preocupación no me robe la alegría, que la crítica no hiera mi identidad. Que ninguna palabra ajena defina mi valor. Protege mi mente, Señor, que ningún pensamiento destructivo tome espacio en ella. Que mis ideas estén alineadas a tu verdad, que mis decisiones estén basadas en la fe, no en el miedo. Que mis reacciones estén guiadas por tu espíritu, no por las circunstancias. Y protege mi espíritu, que es el centro de todo. Que no se debilite por el cansancio, que no se enfríe por la rutina, que no se distraiga por lo urgente. Mantén mi corazón encendido, atento, sensible a tu presencia. Porque si mi espíritu está fuerte, todo mi ser permanece firme. Padre, hoy decido caminar con confianza. Hoy elijo la paz en lugar del temor. Hoy prefiero la fe en lugar de la ansiedad. Hoy abrazo la certeza en lugar de la preocupación. Porque sé quién camina conmigo. Sé quién me guarda, sé quién me protege, sé quién sostiene cada uno de mis trayectos. Y si esta oración ha tocado tu corazón, dale like a este video como acto de fe. Hazlo como declaración: creo que Dios me guarda en cada camino que emprendo. Porque lo que declaras con fe al inicio del día se convierta en protección visible al final. Antes de salir a cualquier camino,
Antes de enfrentar cualquier jornada, antes de avanzar en cualquier dirección, el alma necesita hacer algo más profundo que planificar: buscar el rostro de Dios. No porque Él esté lejos, sino porque nosotros fácilmente nos distraemos. No porque Él sea difícil de hallar, sino porque el ruido del día puede opacar su voz si no lo buscamos desde temprano. Por eso, la protección divina comienza no con pasos, sino con mirada. Porque quien mira a Dios antes de caminar, camina con dirección. Buscar su rostro es reconocer que no basta con pedir cuidado en el trayecto, sino que necesitamos su presencia en el corazón antes del trayecto. La protección no se limita a lo externo, comienza en lo interno. Se inicia en el alma tranquila, en la mente alineada, en el espíritu rendido, en la fe despierta. Por eso, antes de mover los pies, debemos mover la mirada hacia el cielo. En Salmo capítulo 27, versículo 8, el salmista escucha una invitación divina. Mi corazón te ha dicho, busca mi rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. Esa frase revela un diálogo profundo. El alma escucha y responde. Dios invita y el creyente acepta. No por obligación, sino por amor. Porque buscar el rostro de Dios no es un acto religioso, es un acto relacional. Padre, antes de iniciar esta jornada, quiero buscar tu rostro. No quiero empezar el día guiado por mis impulsos, sino por tu presencia. No quiero avanzar desde el cansancio, sino desde tu paz. No quiero salir con dudas, sino con dirección. Porque cuando te busco primero, encuentro lo que ninguna otra cosa puede darme. Buscar su rostro no es ver su rostro físico, es contemplar su carácter. Es recordar su fidelidad, su poder, su ternura, su justicia. Cuando contemplo quién es Él, mi corazón se reordena. Mis miedos se reducen, mis dudas se aclaran, mis prioridades se alinean. Es allí donde la protección se vuelve interna antes de hacerse externa. En Salmo capítulo 105, versículo 4, se nos exhorta: buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Ese siempre indica permanencia. Buscar a Dios no es un encuentro aislado, es una comunión constante. Es caminar con la conciencia de que Él está presente incluso cuando el día va muy rápido. Señor, enséñame a buscarte aun cuando el día parezca saturado, a escucharte en medio del ruido, a reconocerte en medio de mis decisiones, a encontrarte incluso en mis silencios, porque tu voz, aunque suave, tiene poder para guiar toda mi jornada. A veces, creemos que buscar a Dios es un acto complicado, pero en realidad es un acto de volver el corazón hacia Él, volver la mente hacia su palabra, volver el espíritu hacia su paz, volver los ojos hacia su fidelidad. Buscarlo es regresar a la fuente. Y cuando regreso a la fuente, el alma se llena de fuerza. No la fuerza que viene del ánimo, sino la que viene de la presencia. Esa fuerza silenciosa que permanece incluso cuando el día se vuelve pesado. Esa fortaleza invisible que sostiene cada uno de mis pasos. Porque el que busca su rostro antes de caminar, camina con un acompañante eterno. En Isaías capítulo 55, versículo 6, la Escritura dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Esa cercanía no es geográfica, es espiritual. Dios está tan cerca como la oración que haces, tan cerca como el suspiro que elevas, tan cerca como el pensamiento que lo recuerda. Buscar su rostro es simplemente ser consciente de una presencia que nunca se aparta. Padre, quiero aprender a caminar contigo, no delante de ti. Quiero aprender a escuchar antes de actuar. Quiero aprender a depender de tu guía en lugar de mi impulso. Enséñame a ser sensible a tu voz, incluso cuando el día empiece rápido. Cuando busco tu rostro, Señor, reconozco que no soy autosuficiente. Y reconocer eso me libera, porque el peso de intentar controlar todo ya no recae sobre mis hombros. La protección divina no depende de mi perfección, depende de tu soberanía. Y cuando lo comprendo, el alma descansa profundamente. El que busca el rostro de Dios antes de caminar,
puede descansar incluso mientras se mueve. Porque la presencia divina no elimina el movimiento, lo sostiene. No elimina el esfuerzo, lo bendice. No elimina la jornada, la acompaña. Ese es el secreto de los que caminan bajo su sombra. A veces, buscar su rostro implica hacer pausas durante el día. Instantes breves donde el alma dice, Señor, estoy aquí. No hace falta una oración larga, basta con un corazón consciente. Una pausa puede salvar una decisión equivocada. Un silencio puede evitar una palabra dañina. Un suspiro puede recordarte que Dios sigue contigo. En Salmo capítulo 46, versículo 10, Dios instruye: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es inactividad, es percepción. Es detenerse para recordar que Él gobierna lo que tú no puedes controlar. Y cuando lo recuerdas, la ansiedad pierde autoridad. Padre, dame ojos que sepan reconocerte en los detalles. Dame oídos que sepan escucharte en lo cotidiano. Dame un corazón dispuesto a detenerse para sentir tu presencia. Porque no quiero caminar sin la certeza de que tú vas conmigo. Buscar tu rostro también significa buscar tu voluntad. A veces no sé qué decisión tomar. A veces mis emociones se mezclan con mis deseos. A veces el camino parece confuso. Pero cuando busco tu rostro, tu voluntad se aclara. Porque tu luz hace evidente lo que la duda intentaba ocultar. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos enseña: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese reconocimiento inicia buscando su rostro. Quien lo busca antes de decidir, encuentra dirección incluso donde no la veía. Padre, hoy quiero que mi mirada esté fija en ti, que mis pasos sigan tus huellas, que mis planes se alineen con tu propósito, que mi jornada sea guiada por tu mano, porque no hay trayecto más seguro que aquel que comienza buscándote. Buscar su rostro no solo bendice el inicio del día, bendice todo el día. Cuando el alma lo busca temprano, lo reconoce en el camino. Cuando lo reconoce en el camino, lo encuentra en los detalles. Y cuando lo encuentra en los detalles, vive con un tipo de paz que no depende de lo externo. Esa es la paz que guarda el corazón. Esa es la paz que protege los pensamientos. Esa es la paz que acompaña las jornadas largas. Esa es la paz que convierte cada paso en adoración. Por eso, antes de continuar con este mensaje, quiero que el alma declare algo importante. Tu rostro, Señor, buscaré antes de cada camino. Decláralo en tu interior, porque lo que comienza en el corazón se manifestará en tus pasos. Y ahora que hemos profundizado en la importancia de buscar a Dios, estamos listos para avanzar hacia la siguiente parte, donde descubriremos cómo su fortaleza sustenta cada dimensión del ser. Cuando el día comienza, el cuerpo se prepara, la mente se activa, las emociones despiertan y el espíritu busca dirección. Ninguna jornada se enfrenta solo con energía humana. Necesitamos una fortaleza que no proviene del esfuerzo, sino de la presencia de Dios. Por eso, cuando hablamos de protección en cada trayecto, también hablamos de la fortaleza que Dios imparte a todas las áreas del ser, porque Él guarda no solo el camino, sino también al caminante. La vida es multidimensional. Somos cuerpo que se cansa, mente que se preocupa, emociones que fluctúan y espíritu que anhela. Y en cada una de esas áreas, Dios ofrece una fortaleza distinta, una que se adapta a la necesidad del día, porque su cuidado no es general. Es detallado, profundo y personal. En Salmo capítulo 121, versículo 7, está escrito: El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Esa promesa abarca lo visible y lo invisible, lo físico y lo interno, lo evidente y lo silencioso. Dios no solo cuida tus pasos, cuida tu esencia, y esa verdad sostiene cada dimensión del ser. Padre, hoy vengo a pedir fortaleza integral para mi vida. Fortaleza para el cuerpo, para que pueda caminar con energía. Fortaleza para la mente, para que pueda pensar con claridad. Fortaleza para las emociones, para que no me gobiernen.
fortaleza para el espíritu, para que no se apague. Porque sin ti, Señor, ninguna área del alma puede sostenerse plenamente. Fortaleza física. El cuerpo enfrenta esfuerzos diarios, movimientos, cargas, desplazamientos, tareas que exigen energía. A veces despierto con ánimo, otras veces con cansancio acumulado. Pero incluso en lo físico, tu protección se manifiesta como fuerza renovada. No la fuerza que proviene solo del descanso, sino la que proviene del cielo, la que llega cuando ya no puedo más. En Isaías capítulo 40, versículo 29, está escrito: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa promesa me recuerda que mi cuerpo no camina solo, camina con ayuda divina. Cada movimiento puede ser sostenido por tu poder cuando mis fuerzas ya no alcanzan. Padre, fortalece mis músculos, mis huesos, mi resistencia, mi energía. Protege mi salud mientras avanzo por mis caminos. Guarda mi cuerpo de accidentes, de peligros, de descuidos y de todo aquello que pueda dañar mi bienestar físico. Hazme consciente de mis límites, pero también de tu provisión sobrenatural. Porque donde mis fuerzas terminan, comienzan las tuyas. Fortaleza emocional. Las emociones son parte esencial de la jornada. A veces son claras y estables, otras veces suben y bajan como olas. Pero tú, Señor, eres capaz de traer calma al corazón que late acelerado y quietud al alma que tiembla. Tus palabras se vuelven abrigo para las emociones inquietas y medicina para la ansiedad. En Salmo capítulo 94, versículo 19, dice: En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Eso significa que las emociones encuentran alivio cuando se encuentran con tu voz. Y si tus consolaciones alegran el alma, entonces ninguna emoción negativa tiene la última palabra. Padre, guarda mis emociones durante este día. Que la preocupación no domine mi ánimo. Que el miedo no interrumpa mi paz. Que la tristeza no apague mi fe. Hazme sensible a tu consuelo en cada cambio emocional que enfrente. Que mi corazón permanezca estable en ti, porque si tú me sostienes, ninguna tormenta emocional me derriba. Fortaleza mental. La mente es el campo donde se libra la mayor batalla. Es allí donde nacen los pensamientos que impulsan o los pensamientos que paralizan. Es allí donde el enemigo intenta sembrar dudas, ansiedad, confusión o comparación. Pero también es allí donde tu verdad se vuelve luz, orden y claridad. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos enseña que la mente puede renovarse. Y la renovación mental es protección espiritual. Porque cuando pienso según tu verdad, camino según tu propósito. Padre, guarda mi mente hoy. Protege mis pensamientos de la confusión. Limpia mi interior de ideas destructivas. Ayúdame a pensar con sabiduría, con calma, con discernimiento. Que ninguna mentira tome espacio en mi pensamiento. Que ninguna voz contraria a tu voluntad dirija mis decisiones. Que mi mente sea un terreno fértil para tu paz y no para la ansiedad. Porque cuando mi mente está firme en ti, mi jornada avanza protegida. Fortaleza espiritual. El espíritu es el centro del ser, el lugar donde más claramente se percibe tu protección. Cuando el espíritu está fuerte, incluso los días difíciles se pueden enfrentar con dignidad y esperanza. Cuando el espíritu está débil, incluso los días tranquilos se sienten pesados. Por eso, la fortaleza espiritual es la base de toda verdadera protección. En Efesios capítulo 3, versículo 16, Pablo ora: que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa fortaleza interior es la que sostiene cuando todo lo externo se tambalea. Es la fuerza secreta que nace de haber buscado tu rostro, de haber escuchado tu voz y de haber descansado en tu amor. Padre, fortalece mi espíritu. Hazme firme ante la duda. Hazme valiente ante el temor. Hazme constante ante las pruebas. Que mi espíritu no se desgaste por las cargas del día, sino que se renueve con tu presencia.
porque quien tiene un espíritu fuerte puede caminar incluso por senderos difíciles sin perder la paz. La convergencia de las 4 fortalezas. Cuando el cuerpo se alinea, la mente se aclara, las emociones se ordenan y el espíritu se fortalece, entonces el alma entera queda bajo tu protección. Esa protección no es solo un escudo, es un estado interior. Es caminar confiado aunque no vea todo el camino. Es avanzar en paz aunque haya incertidumbre. Es mirar hacia adelante sabiendo que en cada área tú estás presente. Entonces entiendo con más profundidad lo que declara Salmo 121, versículo 8. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. No solo guardará mi cuerpo, guardará mis pensamientos. No solo guardará mis pasos, guardará mis emociones. No solo guardará mis trayectos, guardará mi espíritu. Esa es la mayor fortaleza que puedo recibir antes de cada jornada. Padre, gracias por ser mi guardián integral. Gracias por cuidar mi ser completo. Gracias porque no solo me protejas del peligro físico, sino también del desgaste emocional, mental y espiritual. Gracias porque tu cuidado es tan profundo que abarca todas las áreas visibles e invisibles de mi vida. Y gracias porque cada parte de mi ser puede descansar en tu promesa. Hoy camino confiado, porque no camino solo. Hoy avanzo seguro porque no avanzo sin dirección. Hoy enfrento la jornada con fortaleza, porque esa fortaleza viene de ti. Y si tú eres quien me protege, ¿qué podría derrotarme? Con esta convicción en el corazón, estamos listos para entrar a la siguiente parte, donde descubriremos la profundidad del refugio que Dios ofrece a quienes confían en Él. Hay una verdad que recorre toda la Escritura. Dios no solo camina con nosotros, también nos ofrece refugio. No es un refugio físico únicamente, sino un refugio espiritual, emocional y mental. Un refugio que acompaña cada trayecto, cada jornada, cada paso que damos. Porque el camino puede ser incierto, pero el refugio es seguro. Y esa certeza cambia la manera en que vivimos el día. Cuando decimos que Dios nos protege, no solo hablamos de evitar peligros visibles, sino de un cuidado profundo que se extiende a cada rincón de la vida. Su protección es abrigo, su sombra es descanso, su presencia es refugio. Y quien vive dentro de ese refugio puede caminar sin temor incluso cuando el entorno intenta intimidar. En Salmo capítulo 121, versículo 5, está escrito: El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. La sombra no se aleja, no se retrasa, no se interrumpe. Siempre está donde tú estás. Así es Dios, una presencia constante que te cubre incluso cuando no lo percibes del todo. Padre, gracias por ser mi sombra fiel. Gracias porque en medio de los días calurosos, las cargas pesadas y los caminos agitados, tu presencia es abrigo constante para mi alma. Gracias porque no tengo que esforzarme para tener tu protección, solo debo caminar contigo para disfrutarla. El refugio de Dios no es un lugar estático, es una compañía móvil. Él no me espera en un punto distante, Él me acompaña en cada tramo. Aunque cambie de ruta, Él no cambia. Aunque mis planes giren, Él permanece. Aunque mis pasos se alteren, su cuidado sigue firme. Ese refugio dinámico es la razón por la que cada jornada comienza con paz y termina con gratitud. En Salmo capítulo 18, versículo 2, David declara: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio. David no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. Conocía persecuciones, riesgos, incertidumbre, y aún así encontró refugio estable en medio del movimiento. Ese mismo refugio es el que Dios ofrece hoy, renovado, cercano y disponible para cada camino que emprendemos. Padre, hoy me refugio en ti antes de avanzar, antes de enfrentar mis responsabilidades, antes de tomar decisiones, antes de encontrarme con desafíos. Tu presencia es mi primer refugio, y saberlo me da la estabilidad que necesito. El refugio bajo su protección tiene varias formas. A veces es paz interna en medio del caos externo.
A veces es una idea que llega justo a tiempo. A veces es una oportunidad que parecía cerrada. A veces es un no que evita un daño. A veces es una puerta cerrada que impide un tropiezo. Dios protege no solo abriendo caminos, sino también cerrando algunos, y ambos actos son refugio para el alma que confía. En Salmo capítulo 91, versículo 1, se nos recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar implica permanencia, no es una visita esporádica. Vivir en el abrigo de Dios significa confiar diariamente, caminar diariamente, refugiarse diariamente. Porque su sombra no se retira cuando lo buscamos, sino que nos cubre cuando permanecemos. Padre, quiero aprender a permanecer en tu abrigo, no solo a buscarlo cuando tengo miedo. Quiero vivir bajo tu sombra incluso cuando los días parezcan fáciles. Quiero recordar que no dependo de mis recursos, sino de tu cuidado. Y quiero que cada jornada esté marcada por la seguridad de tu refugio. El refugio de Dios también se manifiesta en la sabiduría para lo cotidiano. A veces, su protección llega en forma de dirección silenciosa. Una intuición que dice, no vayas por ahí. Una impresión que indica, espera un poco más. Una paz que confirma, avanza ahora. Ese susurro celestial es parte del refugio que acompaña al creyente atento. En Isaías capítulo 30, versículo 21, está escrito: tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él. Dios no solo protege del peligro, también guía hacia lo seguro. Su voz no siempre es fuerte, pero siempre es fiel. Y cuando la escuchamos, encontramos refugio incluso en las decisiones difíciles. Padre, afina mis sentidos para reconocer tu guía. Abre mis oídos para escuchar tu dirección. Quita el ruido que confunde. Quita el miedo que paraliza. Y permite que mi espíritu perciba el refugio que hay en seguir tus instrucciones. El refugio de Dios también abarca el corazón herido, porque hay trayectos que no lastiman el cuerpo, pero sí lastiman el alma. Heridas invisibles, recuerdos dolorosos, palabras que marcaron, pérdidas que duelen. Y en esos caminos internos, Dios ofrece un tipo de protección distinta, una protección que sana, restaura y reconcilia al alma consigo misma. En Salmo capítulo 147, versículo 3, se declara: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto también es refugio, no solo evitar que me hieran, sino sanar lo que ya me hirió. Dios no deja que avance sin restauración. Él fortalece aquello que fue frágil para que pueda caminar firme otra vez. Padre, hoy entrego a tu refugio las heridas que aún duelen. Sana lo que me pesa, restaura lo que me duele, abraza lo que aún me inquieta. Haz de tu presencia un refugio que cura, no solo que protege. Porque necesito avanzar ligero, pero solo puedo lograrlo si tú sanas el interior. El refugio bajo su protección también es comunidad. Dios no diseñó el camino para que lo recorriéramos solos. Hay fortalezas que se reciben en secreto, pero hay otras que se fortalecen en compañía. Personas que nos animan, palabras que nos edifican, manos que nos sostienen, compañeros de fe que recuerdan lo que nuestra mente tiende a olvidar. En Hebreos capítulo 10, versículo 24, se nos instruye: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El camino es más seguro cuando se acompaña, la fe se fortalece cuando se comparte, la protección se amplía cuando oramos unos por otros. Ese es el refugio de la comunidad que Dios diseñó. Por eso, si hoy estás escuchando este mensaje, quiero invitarte a participar en esta comunidad espiritual que se está formando a través de estas palabras. Cada comentario, cada oración, cada declaración se convierte en refugio para alguien más. Lo que escribes no solo te protege a ti, fortalece a otros que caminan contigo aunque no los conozcas. Este espacio es un refugio digital donde la fe se comparte, el ánimo se multiplica y el corazón se fortalece. Si deseas unirte a esta comunidad de fe y protección, escribe en los comentarios: yo camino bajo su refugio. Esa frase te conecta con cientos de personas que también confían en el guardián del Salmo capítulo 121. Y cuando la fe se une, el refugio se vuelve más fuerte. Padre,
Gracias por darme refugio en tu presencia, en tu palabra, en tu guía y también en la comunidad que tú mismo levantas. Gracias porque no estoy solo en el camino. Gracias porque otros también caminan contigo y sus palabras pueden fortalecer mi espíritu. Y gracias porque cada día, en cada jornada, en cada trayecto, tu sombra me cubre como un refugio que nada puede derribar. Con esta certeza en el corazón, nos preparamos ahora para entrar en la siguiente parte, donde veremos ejemplos de vidas bíblicas que caminaron bajo el mismo refugio y fueron protegidos de maneras extraordinarias. A lo largo de la historia bíblica, hombres y mujeres caminaron rutas difíciles, inciertas y peligrosas, pero experimentaron un tipo de protección que ninguna estrategia humana podía ofrecer. Sus testimonios, algunos conocidos y otros casi silenciosos, revelan que Dios guarda a los que confían en Él. Y mientras recorremos sus historias, descubrimos que la misma mano que los protegió sigue extendida sobre quienes buscan su rostro hoy, lo cual fortalece la fe para cada jornada. Uno de los ejemplos más recordados es el de Daniel. No vivía en su tierra, no tenía control sobre su entorno, no podía decidir sus circunstancias. Sin embargo, mantenía un hábito firme: orar 3 veces al día, como si cada oración fuera un ancla que afirmaba su corazón en medio de un imperio extranjero. Cuando lo arrojaron al foso de los leones, su destino humano parecía terminado, pero Dios ya había preparado la protección sobrenatural. La Escritura relata que un ángel cerró la boca de los leones, mostrando que la fidelidad divina siempre llega a tiempo. Ese mismo Dios puede cerrar hoy las bocas que intentan devorar nuestra paz, porque ninguna amenaza supera su vigilancia. Otro camino dividido entre peligro y protección fue el de José, hijo de Jacob. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin motivo, parecía avanzar por rutas cada vez más oscuras. Pero aún así, cada paso lo acercaba al propósito que Dios había preparado. La protección divina no lo libró de la prisión, pero sí lo libró de ser destruido por ella. Su historia demuestra que a veces Dios no evita la prueba, pero sí evita que la prueba arruine el destino. Y si José encontró propósito en lo que parecía pérdida, ¿cuántas cosas en nuestra vida también están siendo transformadas en bendición? Entre los testimonios menos comentados está Abigail, una mujer sabia que vivió casada con un hombre llamado Nabal, cuyo carácter impulsivo y necio lo condujo a provocar la ira de David. Cuando la tragedia parecía inminente, Abigail actuó con humildad y discernimiento, llevando alimentos y palabras de paz. Dios usó su sabiduría para evitar derramamiento de sangre, protegiendo no solo su hogar, sino la integridad de David. La mano divina se movió a través de una mujer que no tenía posición militar ni autoridad política, recordándonos que Dios puede usar corazones sensibles para traer protección donde el conflicto amenaza con estallar. Otro testimonio hermoso es el de Eliseo y los carros de fuego. Cuando el ejército sirio rodeó la ciudad para capturar al profeta, su criado se llenó de temor. Pero Eliseo, con serenidad espiritual, oró diciendo: «Señor, abre sus ojos para que vea». En ese instante, el joven vio un ejército celestial rodeando el monte con carros de fuego. La protección había estado allí siempre, solo faltaba verla. Esta historia nos enseña que muchas veces Dios ya ha desplegado su protección, incluso cuando nuestros ojos todavía no lo perciben. También es la historia poco mencionada de la Sunamita, una mujer que ofreció hospitalidad a Eliseo sin esperar nada a cambio. Años más tarde, cuando su hijo murió de repente, ella no corrió a reclamar, sino que buscó al hombre de Dios con una fe firme que parecía desafiar la tragedia. Eliseo oró, se inclinó sobre el niño y la vida volvió a su cuerpo. Esa protección no solo preservó su hogar, sino que revivió su esperanza. La Sunamita revela que Dios protege no solo lo que poseemos, sino lo que amamos, y lo hace incluso cuando el dolor parece definitivo. Otro testimonio casi olvidado es el de Mardoqueo, quien descubrió una conspiración para asesinar al rey Asuero. Aunque no tenía poder humano, su integridad lo llevó a actuar con valentía. Más adelante, aquella acción registrada en los archivos del palacio fue la llave que Dios usó para salvar la vida de su pueblo entero. Lo que parecía un gesto pequeño se convirtió en una herramienta de protección nacional. Esta historia nos recuerda que a veces Dios protege usando decisiones simples y fieles que parecen significantes, pero que más tarde revelan un propósito enorme.
En los relatos bíblicos también encontramos la protección divina manifestándose de formas inesperadas en personas como Rahab, una mujer con un pasado cuestionable pero con una fe sorprendente. Ella reconoció que Dios estaba con Israel y protegió a los espías escondiéndolos en su azotea. Por esa valentía, no solo salvó su vida cuando Jericó cayó, sino que fue incluida en la genealogía de Jesús. Su testimonio nos enseña que Dios protege incluso a quienes la sociedad descarta, porque su misericordia no tiene límites cuando el corazón se vuelve a Él. Otro testimonio casi olvidado es el de Eliseo y los carros de fuego. Cuando el ejército sirio rodeó la ciudad para capturar al profeta, su criado se llenó de temor. Pero Eliseo, con serenidad espiritual, oró diciendo: «Señor, abre sus ojos para que vea». En ese instante, el joven vio un ejército celestial rodeando el monte con carros de fuego. La protección había estado allí siempre, solo faltaba verla. Esta historia nos enseña que muchas veces Dios ya ha desplegado su protección, incluso cuando nuestros ojos todavía no lo perciben. También está la historia poco mencionada de la tsunamita, una mujer que ofreció hospitalidad a Eliseo sin esperar nada a cambio. Años más tarde, cuando su hijo murió de repente, ella no corrió a reclamar, sino que buscó al hombre de Dios con una fe firme que parecía desafiar la tragedia. Eliseo oró, se inclinó sobre el niño y la vida volvió a su cuerpo. Esa protección no solo preservó su hogar, sino que revivió su esperanza. La tsunamita revela que Dios protege no solo lo que poseemos, sino lo que amamos, y lo hace incluso cuando el dolor parece definitivo. Otro testimonio casi olvidado es Mardoqueo, quien descubrió una conspiración para asesinar al rey Asuero. Aunque no tenía poder humano, su integridad lo llevó a actuar con valentía. Más adelante, aquella acción registrada en los archivos del palacio fue la llave que Dios usó para salvar la vida de su pueblo entero. Lo que parecía un gesto pequeño se convirtió en una herramienta de protección nacional. Esta historia nos recuerda que a veces Dios protege usando decisiones simples y fieles que parecen insignificantes, pero que más tarde revelan un propósito enorme. En los relatos bíblicos también encontramos la protección divina manifestándose de formas inesperadas en personas como Rahab, una mujer con un pasado cuestionable, pero con una fe sorprendente. Ella reconoció que Dios estaba con Israel y protegió a los espías escondiéndolos en su azotea. Por esa valentía, no solo salvó su vida cuando Jericó cayó, sino que fue incluida en la genealogía de Jesús. Su testimonio nos enseña que Dios protege incluso a quienes la sociedad descarta, porque su misericordia no tiene límites cuando el corazón se vuelve a Él. Entre los grandes ejemplos de protección está David, quien enfrentó a Goliat sin armadura y sin experiencia militar. Su fortaleza provenía de haber conocido a Dios en la soledad del campo mientras cuidaba ovejas. Lo que para otros era una desventaja, para él era un entrenamiento secreto. Cuando lanzó la piedra que derribó al gigante, quedó claro que su protección no venía de sus armas, sino de la mano de Dios que guiaba su valentía. Cada trayecto que recorrió antes de ese momento había sido parte del proceso que lo preparó para la victoria. Otro personaje extraordinario es Josafat, un rey que enfrentó una multitud de enemigos. En lugar de recurrir primero a estrategias militares, reunió al pueblo para orar. Cuando reconoció su incapacidad, dijo: «No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos». Esa postura humilde movió la mano de Dios, quien respondió diciendo que la batalla no sería de ellos, sino suya. Mientras el pueblo cantaba, Dios confundió a los enemigos hasta derrotarlos. Esta historia nos enseña que la adoración también es un refugio, porque quien adora desde la necesidad atrae la protección divina a cada paso. Otro testimonio menos mencionado es el de Gedeón, quien se consideraba insignificante. Sin embargo, Dios lo llamó a liberar a Israel. Con un ejército reducido a solo 300 hombres, Dios derrotó a los madianitas de manera milagrosa. La protección divina en su historia no solo se mostró en la guerra, sino en la identidad. Dios lo protegió de la inseguridad que lo había limitado, recordándole que la fuerza del Señor vale más que cualquier multitud. Su camino revela que Dios protege no solo del enemigo externo, sino también de los pensamientos internos que impiden avanzar. En tiempos de persecución, Pedro también experimentó protección sobrenatural. Encerrado en una prisión y custodiado por soldados, un ángel del Señor lo liberó en la noche, rompiendo cadenas y abriendo puertas que nadie podía abrir. Su escape no fue consecuencia de fuerza humana, sino del poder de Dios que protege a quienes cumplen su propósito. Esto demuestra que ninguna barrera, por fuerte que parezca, puede detener al que es guardado por Dios.
La Biblia también muestra a Ana, una mujer cuya oración perseverante no solo transformó su vida, sino que la colocó bajo un manto especial de protección emocional. En medio de su dolor, ella oró con amargura de alma y Dios la escuchó. Su historia muestra que la protección divina también cubre el corazón quebrantado que se acerca a Él con sinceridad, porque Dios nunca es indiferente al clamor profundo. Cada uno de estos testimonios, conocidos y no tan conocidos, confirma la verdad que sostiene este mensaje. Dios guarda a los que caminan con Él, incluso en los caminos más inciertos. Él protege en silencio, en lo imposible, en lo cotidiano, en lo que se ve y en lo que no se ve. La misma mano que estuvo con ellos sigue extendida sobre cada persona que hoy eleva su mirada al cielo y dice: ¿De dónde vendrá mi socorro? La respuesta sigue siendo la misma: mi socorro viene del Señor. Y si ellos pudieron caminar bajo ese cuidado, ¿cuánto más podemos hacerlo nosotros cuando confiamos plenamente en su protección? Hay momentos en que el temor intenta ocupar espacios en el corazón, incluso cuando sabemos que Dios nos guarda. El miedo aparece sin pedir permiso, en pensamientos inesperados, en preocupaciones del futuro, en dudas sobre decisiones, en recuerdos que todavía pesan. Pero la protección divina no solo cubre el camino físico que recorremos, también cubre el trayecto interior donde el temor suele esconderse. Y es en ese espacio íntimo donde Dios trae libertad, porque ninguna jornada puede vivirse plenamente si el miedo gobierna al caminante. El temor siempre habla en voz alta. Nos dice que algo puede salir mal, nos anuncia peligros que aún no existen, nos imagina escenarios que quizá nunca ocurran, nos paraliza mientras Dios intenta impulsarnos. Pero quien vive bajo la protección divina aprende que el miedo puede presentarse, pero no puede gobernar. La presencia de Dios no elimina la posibilidad del temor, pero sí elimina su autoridad, porque donde Él reina, no puede reinar el miedo. En Salmo capítulo 27, versículo 1 está escrito: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La luz disipa lo desconocido, la salvación disipa la inseguridad. Y cuando el alma recuerda eso, la pregunta ya no es ¿qué pasará?, sino ¿quién está conmigo? La libertad comienza cuando el corazón reemplaza la pregunta incorrecta por la pregunta correcta. Padre, quiero entregarte los temores que todavía me acompañan, los que reconozco y los que escondo, los que admito y los que intento ignorar, los que vienen del pasado y los que imagino del futuro. Tú conoces cada rincón donde el miedo se esconde y allí quiero que tu luz brille, porque solo tu presencia puede expulsar el temor que debilita el alma. El temor suele crecer en el silencio de la mente y en el ruido de los pensamientos que se repiten. A veces comienza como un pequeño susurro y termina como una convicción falsa. Pero cuando la verdad de Dios llega, las mentiras pierden su poder. Por eso, la libertad del temor no comienza luchando contra él, sino escuchando la voz que lo contradice. Esa voz dice: no temas, porque yo estoy contigo. Esa frase, repetida a lo largo de la Escritura, es más que un consuelo, es una declaración de protección. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios afirma: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra siempre aparece 2 veces, recordándonos que el miedo no puede ganar cuando Dios no se ausenta. El temor puede tocar la puerta, pero la presencia divina impide que entre y gobierne. Padre, enséñame a recordar tus promesas cuando el temor quiera hablar más fuerte que tu voz. Haz que mi corazón recuerde que tú me sostienes, que mi mente recuerde que tú me fortaleces, que mi espíritu recuerde que no camino solo, que mis emociones recuerden que no estoy desprotegido, porque la libertad del temor no se encuentra en la valentía humana, sino en la cercanía divina. Hay caminos en la vida donde el temor parece más fuerte, en decisiones importantes, en cambios inesperados, en esperas prolongadas, en relaciones vulnerables, en noticias que alteran la calma. Pero aunque esos caminos sean difíciles, la protección divina no se reduce. La sombra del Altísimo sigue cubriendo, incluso cuando el entorno parece amenazante. Y quien permanece bajo esa sombra aprende a enfrentar el miedo sin rendirse. En Salmo capítulo 34, versículo 4, el salmista declara: «Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores». No de algunos, sino de todos.
porque cuando el alma busca a Dios sinceramente, su protección actúa profundamente. El miedo no desaparece porque las circunstancias cambian, sino porque la perspectiva cambia al encontrarse con Él. Padre, quiero buscarte cuando mi corazón tiemble. Quiero acudir a ti cuando mis pensamientos se alteren. Quiero descansar en tu presencia cuando el temor intente avanzar. Porque si tu voz me guía, ninguna ansiedad puede quedarse. Y si tu mano me cubre, ningún miedo puede dominarme. El temor también se alimenta de la incertidumbre, lo que no veo, lo que no sé, lo que no controlo. Pero la libertad viene cuando acepto que no necesito ver el camino completo para avanzar, necesito ver a Dios. Y cuando lo veo, aunque sea con el ojo interior de la fe, el temor pierde intensidad, porque la protección divina brilla más fuerte que cualquier sombra. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 está escrito: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese versículo revela la identidad espiritual del creyente. No somos seres dominados por el miedo, sino fortalecidos por el Espíritu. No somos víctimas de la ansiedad, sino portadores de victoria. No somos esclavos de pensamientos oscuros, sino herederos de una mente renovada. Padre, activa en mí ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Que mi mente se mantenga firme, que mi corazón permanezca en paz, que mis decisiones se tomen desde la fe, que mis palabras expresen esperanza, incluso cuando la lógica humana diga lo contrario. Porque la libertad del temor no es un logro emocional, sino una obra de tu espíritu. El miedo también intenta robarnos la alegría, nos hace imaginar peligros en lugares seguros, nos hace anticipar derrotas en días que aún no llegan, nos hace suponer lo peor cuando tú estás obrando lo mejor. Pero cuando te busco, Señor, mi alma recuerda que el temor no es un profeta, es un impostor. Solo tus promesas describen mi futuro, y en ellas encuentro la libertad que necesito para avanzar. En Juan capítulo 14 versículo 27, Jesús dice: Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo depende de que todo esté en orden, la paz de Cristo depende solo de su presencia, y cuando su paz gobierna el corazón, el miedo no encuentra espacio para quedarse. Padre, dame esa paz que no necesita explicaciones, esa paz que supera el entendimiento, esa paz que sostiene incluso cuando el camino no se ve claro. Esa paz que cubre mis emociones, mis pensamientos y mis decisiones. Esa paz que actúa como refugio interior mientras avanzo en mis jornadas. Porque una vida protegida por ti es una vida en paz, y esa paz es la base de la libertad del temor. El temor también suele llegar en forma de recuerdos del pasado, errores cometidos, heridas vividas, situaciones no resueltas. Pero la protección divina cubre incluso los caminos que ya recorrimos. Dios no solo guarda el futuro, también sana el pasado. Y cuando Él toca lo que dolió, el temor pierde su raíz. En Salmo capítulo 23 versículo 4 se nos recuerda: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle no desaparece, pero la compañía divina lo transforma. La sombra sigue allí, pero no determina la dirección. La amenaza existe, pero no se convierte en destino. La libertad del temor nace en esa presencia que no se aleja. Padre, acompáñame también en los recuerdos. Sana lo que aún me duele, restaura lo que aún pesa. Cubre con tu luz las sombras que permanecen, porque si tú me acompañas allí, el temor no tiene por qué seguir latente en mi interior. Cuando el alma experimenta esta libertad, los pasos se vuelven más firmes, la esperanza se vuelve más profunda, la fe se vuelve más constante, la jornada se vuelve más ligera, y la protección divina se vuelve más evidente, porque ya no está bloqueada por pensamientos de miedo. La libertad del temor es el resultado de confiar en un Dios que no falla, un Dios que sostiene, que guarda, que guía y que protege. Y cuando esa verdad toma espacio en lo interno, todo lo externo cambia de color, porque el corazón ya no camina desde la angustia, sino desde la certeza. Padre, gracias por esta libertad. Gracias por enseñarme que el temor no es mi dueño. Gracias por recordarme que tu presencia vence cualquier sombra.
Gracias porque cada paso que doy está cubierto por tu cuidado. Y gracias porque en esta libertad puedo avanzar sin miedo incluso cuando el camino se siente incierto. La protección de Dios se experimenta de una manera más profunda cuando la presencia divina se vuelve parte de la rutina. No se trata de actos extraordinarios ni de momentos aislados, sino del hábito silencioso de vivir conscientes de que Dios está en cada paso. La presencia diaria no se improvisa, se cultiva, se respira, se busca, y cuando se convierte en parte natural de la vida, el alma aprende a caminar en paz incluso cuando los caminos cambian. La jornada se ilumina cuando el corazón aprende a permanecer en ese vínculo, y qué mayor refugio que permanecer cerca del guardián eterno. Hay hábitos que abren el alma a la presencia divina desde temprano, antes de que el día avance, antes de que el ruido comience, antes de que la mente se llene de tareas. Detenerse unos minutos para recordar quién nos guarda transforma el resto de la jornada. No es un acto religioso, es un acto de dependencia espiritual. Es decir, Señor, quiero empezar contigo, porque sin ti no quiero avanzar. Ese inicio suave se convierte en una llave espiritual que abre un día lleno de propósito y tranquilidad. ¿Y cómo no encontrar paz cuando el primer pensamiento del día está dirigido al cielo? En Salmo capítulo 5 versículo 3 se declara: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa palabra describe el hábito de un corazón que sabe dónde encontrar dirección. Presentarse, esperar, escuchar. 3 acciones sencillas pero poderosas, 3 hábitos que alinean la jornada con la voluntad de Dios y preparan al alma para lo que venga. Y cuando esa presentación matutina se vuelve costumbre, la protección de Dios se percibe incluso en los detalles más pequeños. ¿No es esa una promesa maravillosa? Después del primer encuentro, otro hábito esencial es la gratitud temprana. No esperar a que el día sea perfecto para agradecer, sino comenzar agradeciendo para que el corazón sea perfecto en su confianza. Agradecer no cambia las circunstancias, pero cambia la percepción. Abre un espacio interior donde la preocupación pierde fuerza y la fe toma lugar. El alma que agradece temprano no sucumbe tan fácilmente a las tensiones del camino. ¿Y cómo podría hacerlo si ya comenzó el día contando bendiciones? Padre, quiero establecer la gratitud como mi primera respuesta cada mañana. Quiero agradecer por lo que veo y por lo que aún no se manifiesta. Quiero agradecer por lo que entiendo y por lo que todavía no comprendo. Porque sé que cada detalle está dentro de tu propósito y que tu protección cubre incluso lo que no entiendo, lo cual renueva mi confianza. El día avanza y con él llegan decisiones, conversaciones, actividades y pensamientos. Es fácil distraerse, es fácil perder el enfoque, es fácil olvidar la presencia divina cuando el ritmo se acelera. Por eso, otro hábito necesario es la práctica de pausas espirituales durante la jornada. No largas, no complejas, no rígidas, solo pausas, momentos breves donde el alma respira y recuerda: Dios está aquí. Ese recordatorio cambia la temperatura del corazón y trae una serenidad que ninguna circunstancia puede ofrecer. ¿Y no es esa serenidad un reflejo de su cuidado? En Isaías capítulo 30 versículo 15, Dios afirma: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La quietud es un hábito, no un accidente, se cultiva con pequeñas pausas intencionales. Se fortalece cuando el alma reconoce la necesidad de detenerse. Esas pausas son refugios móviles donde la presencia de Dios se hace clara y la protección se vuelve perceptible. ¿Y qué mayor fortaleza que una quietud sostenida por el Espíritu? Otro hábito vital es la lectura constante de la palabra. No para cumplir una obligación, sino para escuchar la voz que guía, corrige, anima y fortalece. Cada versículo es lámpara. Cada historia es enseñanza, cada promesa es refugio. La Biblia no cambia las circunstancias externas, pero cambia el interior que las enfrenta. Cuando el alma se alimenta de la palabra, camina con una armadura que el miedo no puede atravesar. ¿Y no es esa una forma de protección divina? En Salmo capítulo 119, versículo 105, está escrito: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La lámpara no ilumina todo el trayecto, solo el paso siguiente. Eso significa que la protección y la dirección llegan en porciones diarias, no en revelaciones completas.
La palabra enseña a avanzar sin ansiedad, confiando en que Dios mostrará lo que sigue cuando sea tiempo. ¿Y no es esa una manera amorosa de guiarnos? También existe el hábito de la adoración silenciosa, un acto de presencia más que de palabras. A veces no sabemos qué decir, a veces el alma está cansada, a veces los pensamientos se atropellan. Pero la adoración no siempre necesita voz, basta con inclinar el corazón. Ese silencio adorador es uno de los lugares donde Dios revela su protección con mayor claridad, ¿y no es hermoso saber que Él habla incluso cuando nosotros callamos? En Salmo capítulo 46, versículo 10, se nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Ese conocimiento profundo no ocurre corriendo, ocurre deteniéndose. El alma que aprende a adorar en silencio recibe revelaciones que no se escuchan en el ruido. Y esa revelación fortalece todas las áreas del ser. ¿Y no es esa una prueba de que su presencia es escudo permanente? Otro hábito poderoso es el servicio espiritual, el acto de dar a otros lo que Dios ya nos dio. Servir es recordar que no caminamos solos, es extender el refugio divino hacia los demás, es transformar la fe interna en acciones visibles. Cada gesto de bondad, cada palabra de ánimo, cada ayuda ofrecida es una manera de permitir que Dios proteja a otros a través de nosotros. ¿Y no es un privilegio ser parte de la obra protectora de Dios? Jesús dijo en Mateo capítulo 25, versículo 40, «En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Servir es tocar el corazón de Cristo, es participar en su protección hacia otros, es crear espacios donde su presencia se manifiesta en acciones concretas. Y al hacerlo, nuestra propia vida se fortalece, porque el amor que se entrega también protege al que lo da. Cuando llega la noche, el último hábito que sostiene la protección divina es la entrega completa antes de dormir. No terminar el día con preocupación, sino con rendición. No acostarse con miedo, sino con confianza. No cerrar los ojos con tensión, sino con descanso espiritual. La jornada culmina con una frase sencilla: «Señor, en tus manos dejo lo que hoy no pude resolver». Esa entrega transforma la almohada en altar y el sueño en confianza. ¿Y no es ese descanso un regalo del Creador? En Salmo capítulo 4, versículo 8, declara: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Esa paz no viene del cansancio físico, sino del descanso espiritual. Es la paz del que sabe que Dios guarda incluso cuando nosotros dormimos. Es la paz que permite cerrar los ojos sin temor al mañana. ¿Y no es esa la definición más pura de vivir protegido? Cada uno de estos hábitos, cuando se practica con sinceridad, forma raíces profundas en el alma. Raíces que sostienen en tiempos difíciles, raíces que fortalecen cuando la jornada se vuelve pesada, raíces que recuerdan que la presencia divina es continua, no ocasional. Y cuando esas raíces se afirman, el alma puede caminar segura incluso sin ver el horizonte completo. ¿Y no es ese el secreto de quienes viven bajo la sombra del Altísimo? Padre, quiero establecer estos hábitos no como rutina vacía, sino como encuentros reales contigo. Quiero que cada mañana, cada pausa, cada lectura, cada silencio, cada acto de servicio y cada descanso nocturno sea un recordatorio de tu protección. Quiero que mi día entero se convierta en un santuario, donde tú eres bienvenido y donde tu presencia es mi refugio. Porque si permanezco en ti, nada podrá apartarme de tu cuidado. Cuando el alma llega al final de la jornada y mira hacia atrás, descubre que hubo manos invisibles sosteniendo cada paso. No fue casualidad haber llegado hasta aquí. No fue suerte haber evitado ciertos peligros. No fue fuerza humana haber resistido lo que parecía imposible. Fue Dios, cuidando silenciosamente cada tramo del camino. Porque la protección divina no siempre se percibe en el momento, muchas veces se reconoce al final, cuando el corazón repasa lo vivido con ojos espirituales. Y es entonces cuando entendemos la revelación más profunda: no hemos caminado solos en ningún trayecto. Esa verdad ilumina el interior. A veces no vimos la mano de Dios porque estábamos ocupados resolviendo, decidiendo, avanzando, intentando comprender. Pero aunque nuestra atención estuviera en otras cosas, Dios jamás desvió su mirada. Cada instante fue cubierto, cada paso sostenido,
cada decisión acompañada. Incluso cuando dudamos, Él no dudó. Incluso cuando temimos, Él no se apartó. Incluso cuando caminamos con debilidad, su fuerza nos cubrió por detrás y por delante. ¿Y no es esa el tipo de fidelidad que merece ser recordada? El alma necesita esta revelación para cerrar el día con paz, porque cuando veo el camino completo, comprendo que su protección no se limitó a lo visible. Guardó mis pasos, sí, pero también guardó mis pensamientos. Guardó mi cuerpo, sí, pero también mi espíritu. Guardó mi jornada externa, sí, pero también mis batallas internas. Su protección fue total, detallada, profunda y constante. ¿Y no es esa la mayor muestra de amor? Y así, recordando todo lo vivido, vuelvo al comienzo espiritual de este mensaje. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? La pregunta que abre Salmo capítulo 121, versículo 1, vuelve a resonar, no como duda, sino como afirmación iluminada por la experiencia. Ahora no es un clamor inicial, sino una declaración final, porque ya sé la respuesta que sostiene al creyente: mi socorro viene del Señor. No viene del control, no viene del esfuerzo propio, no viene del cálculo, no viene de las garantías humanas. Viene del Dios eterno que cuidó mis pasos cuando yo avanzaba sin entender. ¿Y no es esa certeza la que hace descansar al corazón? Padre, gracias por este día. Gracias por acompañar cada tramo que recorrí. Gracias por cubrir mis debilidades con tu fuerza. Gracias por detener peligros que nunca supe que existían. Gracias por abrir caminos que no esperaba y cerrar rutas que no eran para mí. Gracias por ser mi sombra, mi guardián, mi refugio, mi paz. Porque al mirar atrás, concluyo que tu protección lo envolvió todo, incluso aquello que yo no comprendí. ¿Y no es esa comprensión la que da descanso a mi espíritu? Hoy llego al final de la jornada con una convicción renovada. Dios guarda mi entrada y mi salida. Dios guarda mis ideas y mis emociones. Dios guarda mi cuerpo y mi espíritu. Dios guarda mi sueño y mi despertar. Dios guarda mis silencios y decisiones. Dios guarda mis caminos visibles y mis caminos interiores. Y si Él guarda todo eso, ¿qué podría apartarme de su cuidado? En Salmo capítulo 121, versículo 7, está escrito: el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. No guardará una parte, guardará todo. No guardará solo el momento, guardará la totalidad. No guardará solo lo físico, guardará lo invisible. Esa promesa no envejece, no se cancela, no se agota. Sigue activa hoy, mañana y siempre. El que prometió guardarte no retrocede, y esa fidelidad es el mayor tesoro que un caminante puede llevar en su corazón. Padre, descanso en esa promesa. Descanso en que tu cuidado no depende de mi estado emocional. Descanso en que tu protección no cambia con mis circunstancias. Descanso en que tu vigilancia no se interrumpe cuando mis fuerzas fallan. Descanso en que tu mano permanece incluso cuando yo no lo percibo. Y descanso en que cada tramo del camino estuvo cubierto por tu amor. ¿Y no es ese descanso el regalo más profundo que recibo hoy? Mientras cierro este día, quiero abrazar la revelación que has depositado en mi espíritu. No necesito temer lo que vendrá, porque ya he visto cómo me guardaste hoy. No necesito dudar del mañana, porque ya he comprobado tu fidelidad. No necesito correr buscando seguridad, porque la seguridad me acompañó con cada paso. Y no necesito comprender todo, porque tú ya comprendiste cada detalle antes de que yo lo viviera. ¿Y no es esa la esencia misma de confiar? Por eso, en este cierre, mi corazón declara: Señor, gracias por protegerme en cada jornada. Gracias por mostrarme tu cuidado aun cuando no lo percibía. Gracias por sostenerme incluso cuando no me daba cuenta. Gracias por ser mi guardián eterno. Esta declaración no solo cierra el día, sino que abre la puerta a una fe más profunda. Una fe que mira el camino recorrido y dice con seguridad: Dios estuvo aquí. Y también dice con esperanza: Dios estará mañana. La revelación final es esta: Dios no solo guarda lo que haces, guarda quién eres mientras lo haces. Guarda tu interior mientras caminas, guarda tus emociones mientras avanzas,
Guarda tus decisiones mientras eliges. Guarda tu espíritu mientras creces. Su protección es tan completa que no se limita al trayecto, se extiende a la transformación. Cada jornada no solo te lleva a un lugar externo, sino a un lugar interno. ¿Y no es maravilloso saber que Él también guarda ese proceso? El alma que recibe esta revelación camina distinto, camina más ligera, camina más segura, camina más consciente, camina más agradecida, camina más confiada, porque ahora sabe que no depende de su capacidad para evitar el mal, sino de la capacidad de Dios para guardarlo en todo momento. Esa es la libertad que se obtiene cuando se abraza esta verdad espiritual. ¿Y cómo no desear vivir cada día bajo ese resplandor? Padre, sellas este día en mi corazón con gratitud. Sello este aprendizaje con humildad. Sello este descanso con confianza. Y sello esta jornada con la certeza de que mañana volveré a levantar mis ojos a los montes, sabiendo desde ahora quién responderá a mi clamor. Porque cada amanecer trae nuevos caminos, pero tú sigues siendo el mismo guardián eterno. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a escribir en los comentarios: Dios guarda mi camino. Esa declaración es una semilla de fe que fortalece tu espíritu y anima a otros que también necesitan recordarlo. Te invito a compartir este mensaje con alguien que lo necesite hoy. Te invito a suscribirte para recibir más palabras que acompañen tu jornada. Y te dejo un secreto práctico para vivir bajo esta revelación. Cada vez que inicies un nuevo camino, antes de dar el primer paso, susurra en lo profundo del corazón: mi socorro viene del Señor. Esa frase abrirá el cielo sobre tu trayecto, alineará tu espíritu y traerá paz anticipada a tu jornada. Porque quien comienza así, termina en descanso. Y quien termina en descanso, comienza de nuevo bajo la misma promesa eterna.